1 de noviembre, solemnidad de todos los santos, y 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos. Me pareció importante hacer la reflexión en torno a estas dos fiestas litúrgicas que son muy, muy importantes y muy sentidas en la Iglesia, en la devoción también de los cristianos. Ante todo, esta solemnidad de todos los santos nos recuerda cuál es nuestra vocación, la santidad. Y bueno, santidad o santo es un término que tiene muchos significados, es complejo, porque cuando uno dice este es un santo, uno lo puede entender desde muchos ángulos. Ante todo, el sentido que da la Escritura. La Sagrada Escritura, cuando habla de santidad en el Antiguo Testamento, se entiende como aquello que está separado del mundo y pertenece a Dios. Dios es santo, ¿no? Y elige a un pueblo para que sea santo, es decir, elige un pueblo de su propiedad. De entre el mundo, elige a uno y lo hace suyo. Por eso el pueblo de Israel está llamado a la santidad, a ser distinto del mundo, sin dejar de estar en él. Por eso ese es un primer sentido, la santidad como algo que surge, o alguien también, que surge de la realidad del mundo, pero que claramente nos muestra algo que está por encima de la realidad visible del mundo. Es más que eso. Por eso está separado del mundo y forma parte, obviamente, de la divinidad. Es complejo porque comprende las dos realidades, la realidad del mundo y la realidad de Dios. En el Nuevo Testamento, siguiendo la Escritura, en el Nuevo Testamento, santo es el que se configura a Cristo, ¿no? Y San Pablo utiliza mucho la palabra santidad o los santos de la Iglesia de tal lugar, refiriéndose a aquellos que deciden seguir a Cristo y configurarse a Él en un estilo de vida similar al de Cristo. Por eso en el Nuevo Testamento ya el sentido es más de configuración a Cristo, que es el santo de Dios. El santo de Dios. Verdadero Dios, verdadero hombre. También complejo. Y de ahí se desprende un sentido ontológico, que es el bautismo. El bautismo nos hace ontológicamente santos. Es decir, es la configuración ontológica con Cristo, en el ser de Cristo, ¿no? Y ahí ya, ese es un segundo sentido. Pero después tenemos otros sentidos, ¿no? El sentido ético, moral. Cuando decimos, esta persona es una santa, este es un santo, porque es tan bueno, una persona que siempre hace el bien, que es delicada con las personas, en sus gestos, en sus palabras, que está pensando siempre en el otro y no solamente en sí mismo, ¿no? Entonces uno se hace una idea, digamos, de santidad en cuanto también a un obrar ético o moral, ¿no? Ese es un tercer sentido. Después tenemos un sentido canónico, que son los santos de los altares, que para eso hay un proceso donde se hace, sin duda, un estudio de la persona. A veces una persona que ha tenido un estilo de vida ejemplar, entonces lo promueven, lo proponen para ser tenido en cuenta, ser venerado como un santo, y hay todo un proceso canónico donde va pasando por distintas
etapas, donde se reconoce sus virtudes heroicas, donde es venerable, siervo de Dios, venerable, y después beato y finalmente santo, ¿no? Eso es una cuestión, podríamos decir, de tipo jurídica dentro de la Iglesia y que pone a ciertas personas en ese lugar, sabiendo que hay algo de fondo en todo esto, que también va enganchado después con la fiesta de los fieles difuntos, y es que Dios quiere la salvación para todos, ¿no? Entonces nosotros tenemos la certeza, y eso es una certeza, de que ya hay santos en el cielo, ¿no? No tenemos la certeza si hay alguien en el infierno, eso no sabemos, si hay alguien ahí. Sí tenemos la certeza de que hay alguien en el cielo, porque la voluntad de Dios es que todos se salven. La voluntad de Dios no es que se salven algunos y otros se condenen, no, la voluntad de Dios es que todos se salven, y bueno, va a depender de nuestra libertad de decirle que sí a Dios para que eso se concrete. Esa es la santidad. También hay un sentido, podríamos agregarle al uso de la palabra santo, santidad, porque lo hemos escuchado por ahí, un sentido más bien social, cultural, que la gente lo aplica. ¿Cuántas veces hemos escuchado Santa Gilda o últimamente Santa Evita? Y bueno, el Gauchito Gil, o sea, decir, la difunta Correa, que son personajes de cierta popularidad que han tocado afectivamente a mucha gente, o sea, han sido muy queridos, muy estimados por mucha gente, por el bien que han hecho, por lo que han generado también, desde el punto de vista de las emociones, en mucha gente, y bueno, mucha gente lo tiene a estos personajes en un lugar destacado. Y bueno, cuando esos personajes mueren drásticamente, automáticamente, podríamos decir así, esta religiosidad popular lo eleva a los altares, los hace santos. Pero obviamente no son santos que han seguido el proceso canónico de la Iglesia, sino que son, como decíamos recién, personas de bien que han generado en el pueblo, digamos, sentimientos y afectos, y que por su tipo de muerte, a veces un poco drástica, asumen cierto aire de santidad, ¿no? Y bueno, forman parte de todos los fieles difuntos, ¿eh? Por eso también esta fiesta de hoy, del 2 de noviembre, de los fieles difuntos, nos recuerda que muchas de estas personas que han pasado haciendo el bien, que eligieron también seguir a Cristo, pero que bueno, no han sido, podríamos decir, destacadas en el santoral de la Iglesia, sencillamente han sido fieles en lo que Dios le pidió, a veces siendo padres de familia, siendo trabajadores o estudiantes, sacerdotes, religiosos, a veces con tareas muy humildes, muy sencillas, pero muy fieles, y que han elegido a Dios, ¿no? Y bueno, y están con Él. Y esta fiesta también de los fieles difuntos, de la conmemoración de los fieles difuntos, es una celebración que a nosotros nos llena de esperanza, ¿no? Porque, primero y ante todo, esto que decíamos, Dios quiere la salvación y la vida para todos, ¿no? Eso nos da mucha esperanza. Dios va a luchar con nosotros hasta el último momento, para que nosotros estemos con Él.
para que nosotros seamos felices. Eso, hasta el último momento de nuestra vida terrena, hay esperanza y hay oportunidad de salvación, ¿no? Porque Dios lo quiere y va a hacer todo lo posible por nosotros. Pero hay más todavía. Incluso después de muertos, en esta vida terrena, después de terminar nuestro peregrinar en esta vida terrena, hay oportunidad de reparación, ¿no? Y tenemos también esa esperanza, decir, bueno, yo elegí a Cristo, lo sigo eligiendo, pero a veces porque uno tiene cierta pereza, cierta, no sé decir, desidia, bueno, no nos esmeramos del todo por ser santos, por ser perfectos como el Padre es perfecto, ¿no? Es decir, el salir cada vez más de nosotros mismos para buscar a Dios y buscar al prójimo. Y bueno, como no nos esmeramos del todo, todavía tenemos oportunidades de seguir haciendo el bien, reparando el mal que quizás hicimos a veces sin querer, a veces queriendo, pero no con toda la libertad. Bueno, Dios sabe eso. Y tenemos, como decíamos recién, esa oportunidad de seguir reparando las cosas luego de esta vida terrena. Y por eso rezamos por los fieles difuntos, porque muchos de ellos han sido fieles, han muerto en la fidelidad a Dios, pero le faltó algo todavía para completar su misión en este mundo, ¿no? Y por eso lo siguen haciendo. Y rezamos por ellos, para que pronto también estén con Dios plenamente, y se encuentren libres de sus penas, de tener que reparar las cosas que por ahí no lo hicieron en vida. Por eso estas fiestas a nosotros nos llenan de esperanza y son tan importantes en la devoción y en la espiritualidad de la Iglesia, porque son las que nos mantienen en tensión también, ¿no? De búsqueda. Esto le da mucho sentido a nuestra vida. Vamos a pedir al Señor que bueno, nos ayude a aspirar a esta santidad, a vivirla y comprenderla con toda la complejidad que ella tiene, como decimos. O sea, el santo no es alguien que se escapa del mundo, sino que vive en este mundo, pero sin asumir categorías mundanas, ¿no? Sino viviendo la vida de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Entonces vivir con toda esa complejidad, la santidad, y no dejar de rezar por los fieles difuntos, por aquellos que ya partieron y que necesitan de nuestra oración y nuestro acompañamiento. Vamos a pedir al Señor esta gracia, que así sea.